Buenas tardes, en este video tutorial les vamos a enseñar o vamos a mostrar cómo se hacen las consultas en PHP, las consultas de MySQL desde PHP, y las consultas que vamos a tener en este tutorial son las de registro, o sea la de insertar, la de editar, que sería la de actualizar, la de eliminar y la de mostrar datos. Como primer punto tenemos la consulta de un registro de datos. Para esto primero tenemos que verificar que tengamos nuestro OneServer en línea. Si no, le damos clic y le damos acá donde dice Put Online. Luego de esto creamos nuestra base de datos. En este caso, yo, para no alargar este video, ya la tengo creada, y mi base de datos se llama estudiante y mi tabla se llama datos. Yo ya tengo algunos datos aquí insertados, pero ahora lo que nos interesa es las consultas desde PHP. Entonces vamos a ir al código fuente. Como primer punto tenemos la consulta de insertar datos, que este es nuestro archivo HTML, que es el que tenemos acá. Sería este cuadrito que tenemos acá. Nuestro código de ese cuadrito es esto. Esta es un contenedor donde tiene el cuadrito, que sería el borde, este bordecito, y todo lo demás. Aquí tenemos el título, y tenemos creada una form, que esta form va a enviar los datos al archivo insertar.php mediante el método post. Primero tenemos el de ingresar el nombre, que es un input, que esta requiere completar el campo. Esto se utiliza para hacer esto. Si al momento de presionar esto nos dice que requiere completar este campo y no nos deja pasar, entonces para eso nos sirve esta etiqueta. También tenemos que es del tipo texto y tiene un nombre, tiene el name, nombre, y también tenemos el de ingresar el apellido, al igual que ingresar el grado. Estos datos se envían por el método post, y tenemos un input del tipo submit, que sería un botón que dice registrar. Entonces esto es lo único que vamos a utilizar del HTML. Entonces ahora vamos a la lógica de la programación. En la lógica de la programación utilizamos el archivo PHP. Como ya habíamos visto antes, primero se declaran el servidor que vamos a utilizar. Aquí dice server name, que significa el nombre del servidor, que en este caso vamos a utilizar el localhost, que es el phpMyAdmin. Vamos a utilizar el localhost, el usuario, que es root, que es el que contiene todos los permisos, y la password, que no contiene nada. También tenemos el nombre de la base de datos, que se llama estudiante. También declaramos las variables que vamos a utilizar. En este caso yo voy a utilizar tres. Una que se llama reg nombre, reg apellido y reg grado, que estas van a contener los datos, van a recibir los datos que se envían desde el HTML. En este caso, este reg nombre va a recibir mediante el método post el archivo nombre, el texto que se haya escrito en el campo del nombre, que está aquí en el HTML, que sería este, y acá lo recibe. También el reg apellido, que es igual, solo que con el campo apellido y el de grado. Va. Entonces seguimos. Tenemos este código, que este es el que nos va a generar la conexión de la base de datos. Esta variable, que se llama con, va a contener una nueva conexión a MySQL, y que va a tener nuestras variables, que tiene aquí el nombre del servidor, que va a ser localhost, que ya lo tenemos declarado aquí arriba, el nombre del usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Después tenemos un if. Este if, ¿para qué nos sirve? Este if nos sirve para validar la conexión de nuestra base de datos. Si esta base de datos no
no está conectada, entonces nos va a tirar un error que dice conexión fallida y nos va a mostrar el error que se ha detectado. Seguimos. De ahí tenemos una variable que se llama SQL. Esta variable va a contener nuestra consulta. Aquí nuestra consulta, como podemos ver acá, si nos vamos al phpMyAdmin y generamos un y nos vamos al SQL, acá nos dice, si generamos un insert, nos va a tirar esto, insert into datos y todo lo demás. Esta consulta es exactamente lo mismo, es lo que tenemos acá, solo que esto es en el PHP. Acá estamos diciendo insertar dentro de la tabla datos en los campos del nombre, apellido, del grado, los datos que contienen las variables, el registro de nombre, el registro de apellido y el registro de grado, que son las variables que tenemos acá. De ahí seguimos con otro if. Este if y este else nos muestran si se ha generado la consulta correctamente. Por ejemplo, aquí tenemos un if que si la conexión se ha realizado y la consulta, esta palabra significa consulta. Esto se hace porque el PHP, para declarar que es una consulta desde PHP hacia MySQL. Entonces, acá si la consulta que tenemos en la variable SQL, que es la que declaramos acá arriba, es igual a verdadera, entonces nos va a mostrar un mensaje con el eco: felicidades, el registro se ha realizado correctamente. Y si no se ha realizado la consulta y no hay conexión, entonces se va a realizar que no se ha podido realizar el registro debido a un error y nos va a mostrar el error que tiene. Por último, cerramos la conexión y mostramos los datos. Este eco nos muestra los datos del estudiante. Acá nos va a mostrar el nombre del estudiante que se ingresó, el apellido y el grado. Luego tenemos unas etiquetas de HTML. ¿Esto para qué nos va a servir? Esto nos va a servir para un simple botón que nos va a llevar a la página de inicio. Veamos en nuestra página. Acá yo realizo un registro de un nombre, por ejemplo, Juan. Su apellido es Hernández y él está en sexto. Si yo le doy registrar, automáticamente me dice felicidades, el registro se ha realizado correctamente y los datos del estudiante son el nombre, que es Juan, el apellido, que es Hernández, y el grado, que es sexto. Este pedacito, este mensaje es lo que teníamos acá, que sería este if y estos datos, esto que nos muestra acá es lo que tenemos acá, que es esto que nos va a mostrar. Y estas etiquetas de HTML son simplemente el botón que tenemos acá que nos va a llevar al inicio. Entonces acá, si nos vamos a examinar nuestra tabla y le damos aquí le damos a actualizar, ya nos muestra el nombre que acabamos de ingresar con un ID porque yo le puse autoincrementable. Entonces acá nos muestra que el nombre es Juan, el apellido es Hernández y que está en sexto, que es el que acabamos de insertar acá. Ahora seguimos con el de editar un registro. Para este editar un registro yo le puse que ingrese el ID para que pueda editar los datos de un estudiante. Por ejemplo, cerramos esto. Acá tenemos esto es el código en HTML para editar un registro. Acá le decimos que esta form va a enviar al archivo editar.php mediante el método post. Acá nos dice que ingrese el ID del estudiante. Este input igual tiene el requiere que nos pide que ingrese algún texto en nuestro textbox. Es de tipo text
y su nombre es identificador. También tenemos que ingrese los nombres, que su nombre es nombre, y que ingrese el apellido, el grado, al igual que como en el anterior. Y tenemos nuestro botón de modificar. Entonces acá igual declaramos nuestras variables, que van a ser el localhost, el root y la password de nuestro servidor, y el nombre de la base de datos. Declaramos de eso las variables que vamos a utilizar. Por ejemplo, yo aquí voy a utilizar una variable code, que va a contener el identificador que nos ha enviado el HTML. Y también tenemos uno de nombre nuevo, apellido nuevo, grado nuevo, que van a contener los datos que ingrese el usuario en estos campos. También tenemos nuestra conexión, que esto ya lo había explicado antes, y el if que nos va a validar nuestra conexión. Luego de esto tenemos nuestra consulta de nuestros datos. Al igual que el anterior, se hace con una variable, y acá tenemos nuestra consulta, que al igual que el anterior, si nos vamos a nuestro SQL y le damos un update, nos va a generar esta consulta. Solo que esta consulta la pasamos a PHP acá, para poder editar, porque para poder editar se utiliza el update. Y aquí estamos diciendo actualizar de la tabla datos los siguientes datos, que serían en el campo nombre se va a almacenar el nombre nuevo, que es acá, que contiene nuestro nuevo nombre que se ingresó en el HTML, el apellido nuevo y el grado nuevo. Solo si el ID equivale al código que ingresó antes. O sea, si la persona ingresa un código, entonces solo a ese, si la persona ingresa un ID, solo a ese ID se le va a cambiar los datos. Acá tenemos lo mismo de validar la consulta, que si la consulta y la conexión es verdadera, entonces sí nos va a mostrar esto, si no nos va a tirar un error. Acá tenemos que nos muestre los datos, y como anteriormente lo había explicado, esto es nuestro botón de ir al inicio. Veamos cómo funciona. Entonces acá dice editar registro de un estudiante. Estudiante a modificar, ingrese el ID del estudiante. Por ejemplo, yo aquí tengo 7 estudiantes que he ingresado. Por ejemplo, si yo ingreso, si yo miro el primero, que el ID es el 1, su nombre es Wilmer, el apellido es López y está en sexto. Si yo ingreso el ID, que es un 1, acá puedo ingresar los nuevos datos. Entonces pongo Mario Fernández, y que está en tercero. Si yo le doy modificar, acá miramos que todavía tenemos los datos. Entonces acá yo le doy modificar, dice felicidades, la edición de datos se ha realizado correctamente. Los datos nuevos son: su ID es 1, el nombre es Mario, el apellido Fernández y el grado es tercero. Aquí miramos todavía, pero a la hora de actualizar, esperamos, ya nos cambian los datos en nuestra base de datos. Y de aquí el botón que nos lleva al inicio. Luego tenemos el de eliminar datos, que esto este su pedazo de código de HTML está acá, que contiene lo mismo, su borde que es el cuadrito que había explicado anteriormente, el título y su form, que esta form va a enviar los datos al archivo borrar.php mediante el método post. Acá dice qué registro deseas eliminar, ingrese el ID del estudiante que deseas eliminar. Acá solo nos pide el ID del estudiante para eliminarlo. Entonces acá, si el nombre de este input se llama identificador y se va a enviar mediante el método post. Acá vamos al PHP. Entonces acá
como había explicado antes, declaramos nuestra conexión. Acá hacemos nuestra conexión y acá la validamos. Entonces acá nuestra misma variable SQL hacemos nuestra consulta. Nuestra consulta se va a llamar delete, que aquí estamos diciendo borrar los datos de la tabla, de la fila donde contenga el ID que se ha ingresado anteriormente. El code es el identificador, o sea, es lo que escribieron en el textbook anterior. Y acá, igual que antes, este if nos va a validar si nuestra conexión y nuestra consulta se ha realizado correctamente. Y cerramos la conexión. Y acá nuestro botón de ir a inicio. Por ejemplo, acá miramos acá nuestra base de datos. Miramos nuestra tabla. Tenemos el último, que es su ID es de 7, su nombre es Juan, su apellido Hernández y su grado sexto. Entonces acá le damos a eliminar los datos. Ingresa el ID del estudiante. Si le damos número 7, que era el ID del estudiante que está acá, y le damos borrar, felicidades, el estudiante con el ID 7 se eliminó correctamente. Y le damos vamos a inicio. Entonces acá miramos que todavía nos aparece, pero a la hora de actualizar vemos que el estudiante con el ID número 7 ya no existe. Solo que hay un problema con esto en la base de datos, porque como yo le puse en mi base que el ID sea autoincrementable, a la hora de borrar un dato ya no nos va a volver a acá poner el número 7, sino que va a seguir del 7 en adelante. Por ejemplo, si yo acá ingreso otro nombre que se llame María, su apellido va a ser Jiménez y va a estar en quinto. Si yo le doy registrar, sí va a registrar el estudiante, pero acá en nuestra base de datos le va a designar un ID número 8, ya no le designa el 7, porque el 7 se le quedó al estudiante que acabamos de eliminar. Entonces para hacer esto lo tenemos que hacer desde la base de datos. Entonces acá le damos insertar. Acá en el ID le tenemos que poner número 7 porque es el que acabamos de eliminar, y ya ingresamos los datos. Como era Juan Pérez y grado es sexto. Si le damos continuar, acá nos va a decir que una fila ha sido insertada. Examinamos nuestra tabla. Acá si actualizamos ya nos aparece el número 7. Ese es el único problema que nos genera ponerle autoincrementable a nuestra base de datos. Seguimos con nuestras consultas. Y por último tenemos el de mostrar datos. Yo para esto le puse que fuera a mostrar datos y solo lo pueda ver cuando era el administrador ingresando una contraseña. Por ejemplo, nuestro archivo HTML vamos a tener solo este pedacito de código, que va a ser lo mismo. Esto es sobre el diseño. Entonces acá que nos interesa por el momento es esto, que sería que va a decir que lo que contiene esta form lo va a enviar al archivo mostrar.php mediante el método post. Y solo tenemos un input, que este input se va a llamar cont, que va a contener nuestra contraseña, y tenemos nuestro botón de enviar o de mostrar. Y aquí en nuestro código vamos a ver ahorita esta etiqueta es de HTML. Esto nos va a servir para el título y para que nos reconozca las tildes y las señas en nuestro archivo. Acá empezamos con nuestro archivo PHP. Abrimos nuestro PHP y declaramos nuestras variables que va a tener la ruta de nuestro servidor. Declaramos hacemos nuestra conexión y acá la validamos como ya lo había explicado antes. Entonces acá vamos a decir que nuestra variable contraseña va a contener lo que se va a enviar del HTML mediante el método post con el nombre de cont, o sea, lo que ingresen en el textbox que se llama cont lo va a recibir y se va a almacenar en contraseña.
y aquí abrimos un if para nuestra contraseña. Decimos que si nuestra variable contraseña es igual a Wilmar, que Wilmar va a ser mi contraseña, va a ser lo siguiente. Entonces abrimos corchetes, llaves que decimos que nuestra consulta va a ser esto, que dice SQL es igual a select asterisco from datos. Estamos diciendo que nos va a seleccionar todos los datos de la tabla datos, y decimos que vamos a declarar otra variable que se llama resultado. Resultado va a ser igual a la conexión y a la consulta que hemos realizado anteriormente. O sea, acá estamos validando nuestra consulta en HTML, porque acá solo la estamos haciendo en MySQL, y acá la estamos llamando mediante el PHP. Esta palabra query es la que ya les había explicado antes, que ya viene para determinar. Entonces esto nos va a llamar a lo que tenemos acá arriba declarado. Seguimos, acá cerramos nuestro PHP que habíamos abierto acá, lo cerramos, y acá dejamos, siempre dejan abierto el if, porque este if dice que acá se abre esto y va a realizar todo lo que contenga acá. Y entonces acá abrimos un HTML y ya no le ponemos el título ni el head porque ya lo habíamos declarado acá arriba. Entonces acá le creamos una tabla. Esta tabla, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para que en nuestro archivo PHP nos aparezca nuestra tabla como una tabla que se esté haciendo en MySQL. Por ejemplo, aquí decimos que nuestra tabla va a tener un borde de 1 y un ancho del 80%. Este TGA nos sirve para declarar que nuestra fila se va a hacer como un título. Una tr que nos va a hacer una nueva fila, y acá los campos que va a contener nuestra fila. Mis campos que son que voy a poner yo son el ID, el nombre, el apellido y el grado. Cerramos nuestro TGA, abrimos nuestro tbody, que esto va a decir que va a ser el cuerpo de nuestra tabla. Luego de eso ejecutamos un while. ¿Para qué nos va a servir este while? Este while nos va a servir para hacer una nueva fila cada vez que se vaya ingresando un dato. Por ejemplo, acá le puse while. Adentro del while voy a declarar una variable que se llame fila, que va a ser igual al resultado. Nuestra variable resultado va a contener nuestra consulta que habíamos hecho antes, esta que va a ser la de mostrar los datos, y le decimos que va a tener el fetch assoc. Esto para que nos va a servir, para que nos asocie los datos que vamos a contener en nuestra tabla. Y luego le decimos que cada vez que dejamos abierto nuestro while, decimos que adentro de este while cada vez se va a ejecutar lo mismo. Cada ciclo va a contener lo mismo. Cada ciclo va a contener, se va a mostrar en se va a hacer una nueva fila, y esa fila va a contener las columnas del ID, el nombre, el apellido y el grado. Aquí estamos diciendo que con un echo vamos a mostrar en la fila el ID, el nombre, el apellido y el grado. Terminamos nuestra fila acá, y luego abrimos otro PHP. En este PHP vamos a cerrar todo. Acá estamos cerrando lo que abrimos acá del while, y acá estamos cerrando el if que abrimos acá. O sea, el if se cierra hasta acá. Y por último vamos a poner un else que nos muestre que la contraseña no es correcta. O sea, si lo que contenemos acá no es igual a Wilmar, es diferente, entonces nos va a decir error, la contraseña no es correcta. Y luego cerramos nuestro archivo PHP. Acá cerramos nuestro tbody, que lo habíamos abierto acá arriba, y cerramos nuestra tabla. Dejamos unos espacios y luego acá ponemos el botón que nos va a llevar al inicio. ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos a ir ahorita. Por ejemplo, acá le damos mostrar datos. Eres el administrador. Por ejemplo, si
venimos e ingresamos otra contraseña que no sea la correcta, por ejemplo contraseña, nosotros la ponemos y le damos mostrar, nos dice error, la contraseña no es correcta. Entonces se está ejecutando porque acá dice la contraseña va a ser igual a Wilmar. Entonces acá si no se pone esa contraseña nos va a tirar el error. Entonces se está ejecutando esto. Pero si venimos acá, vamos al inicio, acá ponemos la contraseña correcta, ponemos Wilmar, le damos mostrar, ya nos muestra nuestra tabla que está en nuestra base de datos y la podemos verificar. Nos vamos acá a nuestro PHP MyAdmin, actualizamos y vemos contiene todos los datos que nos muestra acá. Por ejemplo, tiene 8 registros y podemos ver acá que contiene 8 registros, cada ID, cada nombre, cada apellido y cada grado. Para eso fue que nos sirvió este if, porque yo ingresé la contraseña correcta, entonces la contraseña es Wilmar. Si es igual a eso, entonces se va a ejecutar la consulta. Acá va a decir que muestre la consulta mediante una query en PHP. Esta línea nos sirve para mostrarnos la consulta en el PHP y este while que nos sirve para hacernos una nueva fila, como lo podemos ver acá. Cada vez que termina acá, cada vez que termina en grado, se crea una nueva fila hasta que se acaben los datos. Por ejemplo, acá terminó en grado, el while nos sirve para crear otra nueva fila. Acá se crea esta nueva fila y cuando termina se crea otra nueva fila hasta que terminen los datos. Y creo que eso es todo. Este es mi video tutorial de las consultas en MySQL desde PHP. Mi nombre es Wilmar y fue un gusto estar con ustedes. Gracias.